Buenas noches, hermanos. Gusto saludarlos. ¿Cuántos están bendecidos? Voy a pedirle que abra su Biblia conmigo en Mateo 6, versículo 5. Vamos a leer dos versículos, dos textos para el mensaje de esta noche. Y vamos a continuar con esa serie que estamos viendo, la vida y los milagros de Jesús. Mateo 6, versos 5 y 8. 5 al 8. Dice, y cuando ores, Jesús está enseñando aquí a sus discípulos, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer el Padre en lo secreto? Te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora vaya conmigo Lucas 11, verso 1, por favor. Lucas capítulo 11, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice ahí la escritura, aconteció que Jesús, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo esta noche les quiero hablar acerca de peticiones sin respuesta. Peticiones sin respuesta. La vida de Jesús, mis hermanos, es un gran ejemplo para nosotros, un gran ejemplo en una vida de oración. Y el deseo de Jesús, seguro, el deseo de su corazón es que cada uno de nosotros, sus discípulos, seamos personas que dependamos totalmente de una comunión con nuestro Dios. Seguro ese es el deseo del corazón de Jesús. Jesús, mire, llegó a decir de sí mismo Jesús estas palabras y seguro Él desea que cada uno de nosotros, hijos de Dios, podamos hacerlas parte de nuestra vida. Él dijo en Juan 5:19 estas palabras, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Otro texto, Juan 5:30, Jesús volvió a repetir algo similar a esto y mire lo que dice en Juan 5:30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Cuánto puede hacer Jesús por sí mismo? Dice, nada. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Fíjense bien, mis hermanos, en ambos pasajes que acabamos de leer, usted y yo podemos ver la unión de la comunión de Jesús con el Padre. De tal manera es esta comunión, es esta relación de unidad entre el Hijo y el Padre, que Jesús nos dice que Él no puede hacer nada por sí mismo. Y esto es lo que tú y yo deberíamos de aprender. En la comunión, en la oración, en la relación en secreto con el Padre, usted y yo deberíamos de estar tan íntimamente unidos con Dios, con el Padre, con Cristo, de tal manera que podamos experimentar y decir, no puedo hacer nada por mí mismo, nada. Así que estos pasajes de inicio, mis hermanos, nos dan por sentado que todos los discípulos del Señor, ¿cuántos? Todos. ¿Usted es un discípulo del Señor? Entonces, todos los discípulos del Señor debemos orar. Debemos buscar al Señor de todo nuestro corazón.
Debemos depender del Padre así como Cristo lo hizo. Y si no hay oración, fíjese bien, si no hay búsqueda de Dios, si usted y yo no aprendemos a vivir en una dependencia con nuestro Dios, ¿cómo podríamos entonces esperar respuestas poderosas? ¿Cómo podríamos esperar recibir de Dios revelaciones de parte de Él? ¿Cómo podemos estar esperando esto si usted y yo no lo buscamos? Si usted y yo no nos unimos a Dios. Mire, déjeme darle algunos ejemplos. ¿Saben qué estaban haciendo los discípulos del Señor en el aposento alto antes de ser investidos del poder del Espíritu Santo? ¿Saben qué estaban haciendo en aquel aposento alto 120 personas? Orando. ¿Qué estaban haciendo? Perseverando en la oración. Ahí estaban, insistentes. Una, otra vez, Jesús nos prometió, Jesús nos aseguró que nos enviaría al Espíritu Santo, orando, clamando, Padre, gracias, estamos esperando tu promesa. ¿Saben qué hizo Jesús antes de ir a la cruz en un tiempo de mucha angustia y para ser fortalecido? ¿Saben qué hizo Jesús? Él pasó la noche orando al Padre, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está Jesús. ¿Saben qué le pasó a Pedro en la azotea, donde decidió buscar al Señor de todo su corazón mientras le estaban preparando la comida? Mire, Pedro ni siquiera perdía el tiempo. Mientras preparaban la comida, él subió a la azotea a orar. ¿Cuántos hacen eso cuando le están preparando la comida? Mande. Algunos al contrario están haciendo otras cosas, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro? Recibió una revelación tan profunda, tanto para la iglesia como para toda persona, que la salvación no solo era para los judíos, la salvación era para todos los que creyeran en el Señor Jesús. ¿Saben que Daniel, mis hermanos, fue un hombre que recibió grandes revelaciones muy profundas y de mucho conocimiento de Dios? Sí, ¿y saben por qué? Porque él era un hombre incansable que buscaba a Dios de día y de noche. Y cuando dice de día y de noche, no significa que en la mañana y en la noche. Esa frase en las escrituras, día y noche, para los hebreos, en su idioma hebreo, significa todo el día. Era un hombre que buscaba a Dios todo el día, por eso recibió semejantes revelaciones de parte de Dios. Nosotros a veces queremos respuestas de Dios, pero ¿qué tanto estamos orando? ¿Estamos orando incansablemente? Mis queridos hermanos, las más grandes revelaciones de nuestro Dios, las más grandes respuestas de Dios y de su palabra, se nos van a dar en la cámara secreta de la oración. Es ahí donde vamos a encontrar respuestas a muchas de nuestras interrogantes. Es ahí donde vamos a encontrar respuestas a nuestras inquietudes. Es ahí donde vas a encontrar respuestas a tus sufrimientos, a tus necesidades. Es ahí donde vamos a encontrar respuesta inclusive a nuestras sanidades. Déjeme explicarle con algunos ejemplos lo que sucede en muchos. Yo les pregunto, ¿alguna vez han visto a un sastre? Fíjese bien de quién le hablo. Un sastre mal vestido, con ropas viejas, cuando ellos hacen ricos y hermosos trajes para otros. ¿Ha visto eso o no? En un sastre. Pues así son todos aquellos, mis hermanos, que enseñan a otros a buscar a Dios, a depender de Dios, cuando ellos mismos no lo hacen. ¿O qué decir de un cocinero? Imagínense aquel cocinero que apenas puede chuparse sus dedos cuando ha preparado un suculento platillo para otros y ellos mismos no lo pueden disfrutar. Qué curioso, ¿no? Preparan exquisitos platillos y no los prueban. Así son aquellos también, mis hermanos, que hablan de las maravillas de la oración a otros, pero ellos mismos nunca disfrutan ni se deleitan en ella. Déjeme decirle, cuidemos usted y yo
que somos los primeros que si persuadimos a otros a buscar y orar a Dios, somos los primeros que debemos estarlo haciendo. Amén. Los primeros. Ahora, volviendo a los pasajes iniciales del mensaje, en uno de ellos, el primero que leímos, Jesús nos enseña que debemos de cuidar de no hacer ciertas formas o maneras de oraciones y peticiones, pues estas nunca van a ser contestadas. Nunca tendremos respuesta de ellas. Jesús nos enseña que hay oraciones y peticiones por alguna necesidad, que estas muchas veces serán estorbadas y sin respuesta. Y existen muchas razones para ello, y de eso te quiero hablar yo esta noche. Peticiones sin respuesta. Yo traigo aquí 7 razones por las que nuestras peticiones nunca van a tener una respuesta. Yo no sé si alcance las 7, pero las que alcancemos nos van a enseñar. ¿Qué le parece? Amén. ¿Está dispuesto a aprender conmigo? A veces oramos y buscamos a Dios y queremos respuestas de Dios, pero también hay razones por las que Dios no nos responde. Por eso es importante hacer como aquellos discípulos que le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos quieren aprender a orar? Bueno, estas razones nos van a ayudar y nos van a enseñar, porque son razones que están en la palabra de Dios, que nos van a ayudar que usted y yo aprendamos a orar. Número 1. La primera razón del por qué nuestras peticiones nunca van a tener una respuesta. Número 1, porque pedimos con manos sucias. ¿Cuántos saben que cuando se pide con manos sucias, jamás tendremos respuestas? Dice Primera de Timoteo 2:8, miren lo que dice ahí. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8, dice la Escritura: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Dónde debemos de orar? Si se va de vacaciones, usted ahí váyase de vacaciones, no ore, olvídese del Señor, descanse del Señor porque está tan cansado de Él. ¿En dónde debemos de orar? En todo lugar. En todo lugar, mis hermanos, en donde sea, aunque nos vayamos de vacaciones, ahí es donde más nos debemos acordar del Señor, de sus maravillas, ¿o no? En todo lugar, levantando manos, ¿cómo? Deben de estar sus manos santas, sin ira ni contienda, manos puras, manos limpias, que no estén sucias. Dios no va a responder oraciones cuando nuestras manos están sucias. Otro texto, Salmo 24, versículo 3. Vamos a respaldar este punto que la Escritura lo enseña. Dice el Salmo 24, verso 3 al 5. ¿Ustedes creen que Jesús oraba con manos limpias? Claro. En Él no había nada de pecado, ¿verdad? Así que Él es nuestro maestro para orar. Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Es decir, ¿quién subirá a la presencia de Dios? ¿Quién irá a la presencia de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? Y luego, ¿qué nos dice? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Qué debemos hacer entonces para vivir en la presencia santa y pura de nuestro Señor? ¿Qué debemos hacer tú y yo? ¿Venir con las manos sucias? ¿Venir con el corazón sucio? ¿Venir con la mente sucia y adorarlo y decirle: te amamos, te necesitamos, que necesitamos una respuesta a nuestra situación? No, mis hermanos. Nunca espere recibir respuestas si así está su vida, manos sucias. ¿Podemos acaso, déjenme ponerle ejemplos, podemos acaso venir a Él tranquilamente los padres y decirle, fíjense bien, como papás, decirle: Señor, dame un hijo tranquilo, que te ame?
Cuando nosotros padres estamos en la casa y ensuciamos las manos maldiciendo a nuestros hijos. Ensuciamos las manos con nuestras voces ofendiéndolos. Y les decimos, muchos padres llegan a decirles a sus hijos, no sirven sino solo para traernos problemas. Hermano, fíjense bien, si usted quiere que Dios responda a su oración, porque usted está pidiendo por su hijo, yo quiero decirle una cosa. Usted tiene que tener manos limpias. Con manos sucias no espere recibir respuesta del Señor. Usted necesita cambiar el usar sus manos, el usar su mente, el usar su boca. Usted necesita cambiarlo. Si su hijo se encuentra perdido, su deber, mi hermano, es bendecirlo, es orar por él, es sembrar con lágrimas. ¿Cuántos siembran con lágrimas por sus hijos? Siembre con lágrimas, y la Biblia dice que va a cosechar con regocijo. Pero siembre, hágalo, bendígalo. No esté ahí diciendo, no entiende, nunca va a cambiar. Ese no es su papel. Su papel es creerle a Dios. Su papel es estar orando. Y usted va a recibir respuestas cuando usted lo haga con manos limpias, no sucias. Muchos vienen a la presencia de Dios y fíjese bien, exponen sus peticiones y esperan que Dios les responda cuando usan sus manos y su boca y sus pensamientos para insultar, para herir, para causar daño a la familia y a otros. ¿Cómo esperas que Dios responda a tu petición si tú estás viviendo de esa manera? Jesús no nos enseña a orar de esa forma. Jesús no nos enseña a pedir de esa manera. Es cierto que Jesús nos llegó a decir, pide y se te dará, busca y hallarás, toca y se te abrirá. Eso dijo Jesús y eso es una verdad. Pero también es una verdad que Jesús nos enseña en su palabra que debemos pedir con manos limpias, no manos sucias. No va a haber respuesta mientras tus manos estén sucias. Fíjese bien, otro ejemplo. Puede venir una pareja a la iglesia, levantar sus manos, estar pidiéndole a Dios. Pero antes de venir a la presencia de Dios, ellos esta pareja ha tenido días de pleito, se encuentran en una batalla campal, se han ofendido el uno a otro y no resuelven su situación ni buscan reconciliación entre ellos. Pero eso sí, vienen a la iglesia, claman a Dios por una respuesta a sus necesidades. Yo quiero decirle una cosa, Dios no va a responder nuestras peticiones si tenemos manos sucias. ¿Cuántos quieren que Dios responda? Tenemos que preocupar que nuestras manos estén ¿cómo? Limpias. Limpias. Vamos a la segunda razón. Ya hemos visto una razón. Si usted tiene manos sucias, peticiones sin respuesta, no habrá respuesta. 2, vamos a ver la segunda razón. ¿Saben por qué no recibimos respuesta? Porque pedimos cuando hay iniquidad y pecado en nuestro corazón. ¿Cómo podemos estar esperando respuesta de Dios en tales condiciones? ¿Cómo podemos querer que la bendición de Dios, que Él conteste nuestras peticiones si lo hemos ofendido, le hemos sido infieles al Señor, le hemos defraudado, le hemos dado la espalda con nuestra condición de iniquidad o de pecado? ¿Cómo esperas que Dios te responda? Tú estás pidiendo por una sanidad, tú estás pidiendo por la familia, tú estás pidiendo por los hijos, porque tienes muchos problemas con los hijos. ¿Cómo esperas si vives en pecado? Salmo 5:5, mira lo que dice ahí. El Salmo 5, versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen, ¿qué? Iniquidad.
Y a lo mejor tú me vas a decir, pero yo soy un hijo de Dios y estoy aquí. Y aunque seas un hijo de Dios, pero si tú estás en iniquidad, Dios no está contento contigo. No, mis hermanos, porque como hijos de Dios, lo que usted y yo tenemos que hacer es agradar al Padre, como lo hizo Jesús. Depender de Él. Nada puede hacer el Hijo por sí mismo. Todo lo que ve hacer al Padre, eso hace igualmente ¿quién? El Hijo. Otro texto, Salmo 28, versículo 3 al 5. Mire lo que dice ahí la Escritura. Salmista, aquí orando a Dios, le dice: no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Fíjense cuánta gente puede haber que hable paz, hable cosas bonitas, pero su corazón, ¿qué hay en su corazón? Dice maldad. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a las obras de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. ¿Cuántos quieren una respuesta de Dios a sus oraciones? ¿Usted quiere respuesta de Dios a sus peticiones? Mis hermanos, necesitamos no pedir con corazones llenos de iniquidad y de pecado. Usted y yo tenemos las promesas del Señor en su palabra, y una de ellas dice para un hijo de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Y qué va a hacer el Señor? Limpiarnos de toda maldad. Pero hay que reconocer nuestros pecados, hay que confesar nuestros pecados, hay que arrepentirnos de nuestros pecados, y el Señor nos promete limpiarnos de ellos. ¿Para qué? Para tener un corazón limpio y puro delante de su presencia. Otro texto, 2 de Timoteo 2:19. Mire lo que dice aquí la Escritura. ¿Lo tiene? Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y vea cómo termina: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si tú y yo invocamos, si tú y yo adoramos al Señor, si tú y yo venimos y le clamamos al Señor, le pedimos, le buscamos, le oramos con Él, tenemos una comunión con Él, la Escritura nos dice: apártense. ¿De qué nos debemos apartar? De todo pecado, de toda iniquidad. Miren, hermanos, es increíble que muchas veces venimos a la iglesia, adoramos a Dios, pero andamos en pecado, andamos en iniquidad, y eso no puede ser así. Déjeme ponerle ejemplos que pasan. Pensemos en un joven que participa en el coro de una iglesia, canta, habla muy bonito de la Biblia, pero el joven en el tiempo de estar en el ministerio embaraza a una joven y no acepta su responsabilidad, y no se casa con ella y la deja. Yo pregunto, ¿ustedes creen que Dios va a responder peticiones a personas en tales condiciones? ¿Responderá Dios? No. ¿Cómo va a responder el Señor? Yo pregunto, ¿qué haría usted? Es una suposición, pero ¿qué haría usted si su hijo viene a usted y le pide que le ayude con 10,000 pesos? Viene su hijo a usted, le pide: ayúdame papá con 10,000 pesos. Pero usted sabe que su hijo se encuentra en problemas. Usted sabe que su hijo está en problemas de droga y no las quiere dejar. Y que es muy seguro que si usted le da ese dinero, usted sabe en qué va a ocupar ese dinero, es su hijo. ¿Usted le daría el dinero? Pregunto, ¿usted le daría el dinero a su hijo en tales condiciones? Pues no lo haríamos.
¿Y sabe por qué no lo haríamos? Porque sabemos que le haríamos un mayor daño en lugar de ayudarlo. Pues de igual manera, mis hermanos, ¿cómo esperamos nosotros que Dios nos dé lo que le pedimos si vivimos en pecado? ¿Cómo? ¿Cómo esperamos que Dios nos dé lo que deseamos en nuestro corazón? Necesitamos apartarnos de esa condición. Necesitamos abandonar esa situación en la que nos encontramos. Una vez una mujer vino y habló con su pastor y le dijo: pastor, necesito que toda la iglesia ore por mí, pastor. Pero dice el pastor que al escucharla se dio cuenta que su oración nunca sería contestada. Pues esta mujer estaba viviendo en Amaciato con otro hombre y ella quería que oraran por ese hombre para que tuviera un buen trabajo y Dios lo bendijera. Por favor, hermanos, tenemos que ser conscientes de la realidad y de la verdad bíblica. Dios no va a responder oraciones cuando nuestro corazón está en iniquidad o en pecado. Dios va a contestar las oraciones cuando nuestro corazón está limpio, está puro delante de sus ojos. Y entonces Él va a responder cuando nosotros pedimos. Amén. Podríamos tener 20 o 30 años de seguir a Cristo, pero seguimos jugando con Él, seguimos deleitándonos en el pecado, agarrados de los deleites mundanos y participando de movimientos tranzas. Mi hermano, téngalo por seguro que en la necesidad no habrá una respuesta a menos que ese corazón se arrepienta y sea limpiado de su pecado y de su iniquidad. Vamos a la tercera razón. ¿Cuántas dijimos? ¿Cuántas llevamos? 2. Vamos a la tercera. Tercera razón por qué nuestras peticiones no van a tener una respuesta. Porque pedimos cuando hay ídolos en el corazón. Fíjese, no solo el pecado, no solo la iniquidad, aunque la idolatría es pecado, pero quiero hablar de esto. Dios no va a responder peticiones cuando hay ídolos en el corazón. No va a responder. ¿Cuáles ídolos? Ídolos como el dinero, la fama, la popularidad, una posición, quizás el trabajo e incluso alguna persona. Fíjese, una persona puede llegar a ser en el corazón de nosotros un ídolo, ¿sabían? Hay personas que incluso, como este ejemplo que le voy a poner, imagínense una mujer, piensen en una mujer que se une a un hombre, pero sin casarse. Viene a la iglesia, los dos vienen a la iglesia y se unen sin casarse. Los dos son de la misma iglesia, él no trabaja para nada, solo se dedica a ofenderla a ella, diciéndole que no sirve para nada. Y ella viene con sus líderes y les pide a sus líderes y les dice: oren para que Dios me bendiga con un buen trabajo y pueda sostener a este hombre y que no le falte nada porque lo quiero mucho. ¿Cómo Dios va a responder una petición así si en primer lugar viven en pecado? En segundo lugar, este hombre es un holgazán, no quiere trabajar, quiere ser un mantenido, y la escritura dice que a los que no trabajen, que no coman. Pero para ella, este hombre es su ídolo. Pero para el hombre, ¿saben cuál es su ídolo para el hombre? La pereza. Dios nunca va a responder peticiones cuando hay ídolos en tu corazón. Nunca. No va a haber respuesta, mis hermanos. Dice en el libro de Ezequiel 14:3, hablándole al profeta Ezequiel, le dice el Señor: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos?
Miren, hermanos, cuando nosotros tenemos ídolos en el corazón y los dejamos que ocupen el lugar del Señor, nos olvidamos de consultar a Dios, de preguntarle a Dios, y más bien estamos dependiendo de ese ídolo que está ahí adentro en el corazón. Dependientes de él. Ezequiel 20:18 sigue diciendo el Señor al profeta Ezequiel: antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Las corrupciones de los hombres son los ídolos de sus corazones. Déjenme ponerle ejemplos. ¿Cómo hay hombres que tienen ídolos en su corazón? Estos son ídolos. Imagínese aquel hombre que viene a consejería con su pastor y quiere dar un diezmo que no ha dado por todo un año y le dice: pastor, pero antes de eso yo quiero que usted me dé una oportunidad de una consejería. Y tienen la consejería, y ya en la consejería, antes de dar su diezmo, le dice: es que mire, pastor, la mujer con la que traigo aquí a la iglesia no es mi esposa. Pero el pastor, por el interés del dinero, le dice: no importa. Yo no estoy hablando de un caso raro, de un caso que yo conozco. Este pastor, su ídolo se ha vuelto hacia el dinero, y el ídolo de ese hombre adúltero es esa mujer con la que anda. No esperemos recibir respuesta si hay ídolos en el corazón. Los ídolos no deben de estar ahí. El único ídolo en tu corazón se llama Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La idolatría es aquello que ocupa el primer lugar en nuestras vidas antes que Dios. Muchos podrían incluso burlarse de aquellos que tienen ídolos de imágenes. Pero ¿cuántos dentro de la iglesia tienen muchos ídolos? ¿Cuántos tienen el ídolo de la televisión? Mande. ¿Cuántos tienen el ídolo de la computadora? O el ídolo del celular, que ni siquiera en el baño pueden dejarlo, por favor, hermanos. ¿Cuántos tienen como ídolo el Facebook? Mande. No lo pueden dejar. Ay, esas mujeres que pasan el tiempo pegadas al televisor viendo sus novelas favoritas. El desencanto de un amor. Amores prohibidos, ¿verdad? Lo que callan las mujeres, ahí están pegadas y mire, se saben capítulo por capítulo de eso que ven en la televisión. Pero si les preguntas de la Biblia: oye, ¿y qué te enseñaron el sábado en mujeres? Pues no sé, estuvo muy bonito, pero no sé. No se acuerdan. Ídolos. Dios no va a contestar peticiones cuando hay ídolos. ¿En dónde? En el corazón. Ayer me llamó la atención. Yo fui a comer con mi hija. Y cuando terminamos de comer, veníamos a la casa y una niñita de 6 años, de una misión, de un pueblo a donde van, le habló a mi hija. Y estaban ahí platicando. Yo estaba oyendo porque mi hija la puso en altavoz. La niñita de 6 años ahí. Y luego le decía a mi hija: oye, ¿y te acuerdas de lo que vimos hace 8 días? Y la niña le contestó todo lo que le habían enseñado. No, pero le dice mi hija: pero de seguro no te acuerdas desde el inicio, lo que dijimos al inicio. Y que le empieza a decir la niña todo lo que le habían enseñado desde el inicio. Yo dije: ay, qué barbaridad. Ojalá ya así fuéramos todos los de casa de oración. Porque nomás salimos de una reunión, y no digo todos, yo sé que muchos de ustedes llevan la palabra en su corazón, la ponen en práctica y la viven. Pero hay muchos, mis hermanos, que salen de aquí y al siguiente día ya ni siquiera se acuerdan qué les habló el Señor. Ídolos, hay que quitarlos.
Esta es otra razón por qué no vamos a tener respuestas a nuestras peticiones. Queremos que Dios nos responda, mis hermanos. Necesitamos orar como nos ha enseñado el Señor Jesucristo. Dígale: Señor, enséñame a orar, a quitar estas cosas que me van a impedir recibir una respuesta a mis oraciones. Cuarta razón, ¿por qué no recibimos respuesta a nuestras peticiones? La cuarta: porque pedimos, mis hermanos, pero no andamos en su voluntad. ¿Ustedes creen que va a haber una respuesta a alguien que no camina en la voluntad de Dios? Dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 36. Ya vimos a Jesús al principio, ahí en Juan 5:30, y vimos que Jesús dijo: nada puede hacer el Hijo por sí mismo. Lo que oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, dice Jesús, porque no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice aquí Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande ¿qué? Galardón, premio, porque os es necesaria la paciencia. ¿Para qué? ¿La paciencia para qué? Mire lo que dice: para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Y aquí está hablando de la promesa de nuestra salvación. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo que debemos de tener paciencia? ¿De qué? De hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas más importantes para recibir respuestas a nuestras peticiones es que caminemos haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces esperamos respuestas de Dios cuando Él está esperando de ti obediencia. Mire, por ejemplo, Primera de Pedro 3:7, aquí está un ejemplo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? A ver, todos los maridos, no levanten la mano. A todos los varones casados, ¿estamos esperando que Dios responda a nuestras peticiones? Sí. Pues entonces es importante hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué dice que es su voluntad? Que trates a tu esposa con ternura, que trates a tu esposa con delicadeza, que trates a tu esposa con amabilidad. No que viene la lluvia y tú ya llevas 3, 4 cuadras adelante y córrale porque si no te mojas. No, hermano, por favor. Al contrario, no deje que se moje, quítese su saco y póngaselo encima. ¿Quiere que le respondan sus oraciones? ¿Sí o no? Haga la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Porque eso es lo que nos dice la Escritura, que si hacemos la voluntad de Dios, nuestras oraciones no tendrán estorbo, van a ser contestadas nuestras oraciones, seguro tendremos respuesta por lo que estamos orando. Señor, es que, mira, dame una respuesta, Señor, este trabajo, si debo de cambiar, y ahí estás, y que no recibo una respuesta, pues a lo mejor estás tratando muy mal a tu esposa. O estás orando: Señor, ya tengo meses pidiendo por un trabajo y no hay respuesta. ¿Cómo estás tratando a tu mujer? Colosenses 3, versículo 18 al 22. Voy a usar lo que la Escritura dice de hacer la voluntad de Dios en forma práctica, que la misma Escritura lo dice. Mire lo que dice ahí: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor, en el Señor, como conviene en el Señor. Esa es la voluntad de Dios, hermanas, que estén como sujetas, no con sujeta, eso no. Sujetas, sometidas a su marido, en obediencia, sabiendo que esa obediencia que lo hacen, ¿para quién lo hacen? ¿Para quién lo hacen? Para el Señor.
No lo haga para su marido, hágalo para el Señor, porque la respuesta mejor le va a venir del Señor. Amén. Pero también les dice a los maridos, amad a vuestras mujeres. Y otra vez, ¿qué nos dice otra vez a los maridos? No seáis ásperos con ellas. Híjoles, a algunos nos gusta ser como lijotas, de esas lijotas bien tremendas. No, no, no. Algunos hasta pulidoras se convierten. No, no, no. La voluntad de Dios que hagamos usted y yo, seguro vamos a tener respuestas a nuestras oraciones. Seguro podemos tener la seguridad que Dios nos va a responder. Y yo no estoy hablando que las respuestas siempre tienen que ser, por ejemplo, alguien puede estar enfermo y alguien puede pensar que la respuesta es sanidad. No, pues Dios te puede responder dándote la fortaleza para enfrentar tu sanidad. Pero tienes la respuesta y estás convencido que Dios está contigo. Pero ¿cómo? Si tú estás siendo áspero con tu esposa. Y luego dice a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cositas, nada más. ¿Cuánto? En todo. Porque esto agrada al Señor. Hijos, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ay, hermanos. ¿Cuántos de nosotros como padres hemos cometido este gravísimo error de exasperar a nuestros hijos? Y en lugar de alentarlos para que sigan el camino del Señor, los alejamos. Esto, mis hermanos, el obedecer esto es la voluntad de Dios. Y si nosotros obedecemos la voluntad de Dios, podemos tener la seguridad que Dios va a responder nuestras peticiones. Escúcheme, podríamos estar haciendo 1000 cosas, pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, todo lo que le pidamos a Dios no lo va a escuchar. ¿Ustedes creen que en verdad Dios va a responder a alguien que está haciendo tantísimas cosas cuando ni siquiera eso es la voluntad de Dios? Mire, encontré una frase que me gustó mucho en un libro cristiano que estaba leyendo. Me gustó mucho porque me llamó la atención. Y esta frase dice, de nada sirve que corramos y hagamos 1000 cosas si en el camino hemos dejado el cerebro. ¿Le enseña? Si no le enseña, le voy a poner un ejemplo. Un hombre se va de misionero porque desea servir a Dios. Se va y no le importa si su familia tiene para comer o no. No tiene tiempo para atender a sus hijos. Por el ministerio, porque se encuentra demasiado ocupado, demasiado exhausto por el ministerio. Pero después que pasa el tiempo, sus hijos se desvían. Y él va con Dios y le pregunta, Señor, ¿por qué mis hijos no quieren de ti? Si yo te sirvo, te he pedido por ellos. ¿Qué cree que le va a contestar Dios? Porque no hiciste mi voluntad, sino la tuya. Solo corriste para hacer muchas cosas, pero dejaste en el camino tu cerebro. No tenías más que pensar. Alguien puede estar pidiendo por su hijo que Dios lo toque, pero esta persona nunca se preocupa por hacer la voluntad de Dios. ¿Quieres que Dios toque a tu hijo? Haz la voluntad de Dios. Dedícate a hacer la voluntad de Dios y Dios se va a encargar de lo demás. ¿Cuántos creen que Dios se encarga de lo demás cuando hacemos la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Claro. Ustedes enfóquense en hacer la voluntad de Dios. Yo recuerdo cuando yo comenzaba de joven en el Señor, mi familia, mi mamá no era creyente, mi papá no era creyente, y el Señor me hablaba y me decía de joven, fíjense, me decía el Señor, ¿quieres ver a tu mamá convertida? Y yo, claro, Señor, ese es mi deseo, esa es mi petición. Y entonces el Señor me decía, pues ayúdala en tu casa, obedécela. No reniegues cuando te mande a hacer algo. Solo dile, está bien, mamá, yo voy. Ayuda a tu mamá a fregar los trastes. Ayúdala lavando tu ropa. No le digas nada, solo ayúdala. ¿Saben qué me estaba diciendo el Señor? El Señor me estaba diciendo en otras palabras, deja de correr y piensa, haz mi voluntad.
Amén. Vamos a la quinta razón, porque el tiempo se nos está yendo. Quinta razón. ¿Por qué no son contestadas nuestras peticiones? Porque pedimos solo para nuestros deleites, dice Santiago capítulo 4, versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Mira, hermano, los pleitos, los conflictos, las rencillas entre creyentes, entre esposos, en la familia, son muy dañinos. Esos son resultado de nuestros malos deseos, de nuestros propios deleites que todavía se encuentran en nuestro interior. Queremos más bienes, queremos más dinero, queremos más nivel social, queremos más reconocimiento, queremos que nos amen, queremos que nos toleren, pero lo peor de todo, mis hermanos, es que para lograrlo cometemos acciones y actitudes que murmuramos de otros, los desprestigiamos, hablamos mal de ellos, hasta los pisoteamos por nuestros propios intereses. ¿Cómo Dios va a responder de nuestras peticiones si estas están basadas en nuestros deleites? Yo me acuerdo de un joven que en una ocasión le pedía a Dios por un vehículo. Según él le pedía: Señor, dame un vehículo para tu obra, Señor. ¿Y saben qué? Dios permitió que él tuviera un vehículo. Y un día, cuando se terminó la reunión, el pastor le pidió a este joven y le dijo: oye, hazme un favor, lleva a estos hermanitos viejitos a su casa, ¿no? Y si puedes, comprométete a recogerlos cada reunión. Pero el joven contestó y dijo: es que no puedo porque ya tengo un compromiso. ¿Y saben cuál era su compromiso del joven? Irse con unos amigos al antro. Pero un día de esas veces que se fue con sus amigos al antro, cuando venía de noche, le chocaron su auto que no estaba asegurado y se le acabó su auto. ¿Cuántos quieren que se le acabe su auto? ¿Usted se lo pidió para la obra de Dios o no? Sirva con él, mis hermanos. Hay que servir. Dios no va a contestar oraciones, peticiones solo para nuestros deleites. Hay personas que piden solo para sus deleites. Qué hermoso es cuando Bartimeo busca a Jesús, Bartimeo el ciego que habla en la Biblia, busca a Jesús y al encontrarlo ahí le clama y le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí, Hijo de David. Y me gusta cuando Jesús se vuelve a él y le hace una pregunta. ¿Qué le preguntó Jesús a Bartimeo el ciego? Le dijo: ¿qué quieres que te haga? Qué pregunta, ¿Qué quieres que te haga? Una pregunta sabia de Jesús al corazón. Él conocía el corazón de Bartimeo, pero era necesario que Bartimeo expresara el motivo de sus deseos. Uno puede pedir tantas cosas, desear tantas cosas. El Señor nos pregunta: ¿qué quieres que te haga? Pero ¿qué le respondemos? Alguien podría estar deseando algún artículo que ni siquiera lo necesita. Alguien, incluso, imagínese el holgazán, seguro estaría deseando ser rico para no trabajar jamás. Alguien incluso podría estar pidiendo la llenura del Espíritu Santo, pero lo está haciendo porque está pensando en hacer milagros, en manifestaciones y ser reconocido. No, Dios no contesta esas oraciones porque son para sus propios deleites. ¿Sabían? Dios nunca va a contestar este tipo de oraciones, mis hermanos. La sexta razón por la que no van a ser contestadas nuestras peticiones, porque pedimos dudando en nuestro corazón. Muchas veces estamos pidiendo a Dios, clamando a Dios por algo y dudamos. Nos mantenemos en la duda. Dice Santiago
Santiago 1:6 dice, pero pidan con fe, no dudando nada. ¿Dudando cuánto? Nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Dios va a dar en la duda a alguien? No. Nada. Vamos a imaginarnos un hombre. Imagínese un hombre que necesita un martillo para arreglar unas cosas de su casa. Y dice, voy a ir con mi vecino para que me preste el martillo. Pero cuando va a la casa de su vecino, comienza a pensar, no me lo va a prestar. Y si piensa que se lo voy a perder o que ya no se lo voy a regresar, de seguro me dirá que no tiene martillo. Imagínese a alguien que va así, con este pensamiento. Nosotros le diríamos, oye, mejor ni le pidas nada a tu vecino. ¿O no? ¿Cómo? Dudando. Así de igual manera hay muchos que le piden a Dios por una necesidad, por algún asunto, desean recibir de Dios una respuesta, pero piensan, yo creo que Dios no me va a escuchar, yo creo que Dios no está tan cerca de mí, no me va a responder, de seguro Dios no está contento conmigo, y desisten de orar, dejan de hacerlo. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Si dudamos, no esperemos recibir cosa alguna del Señor. ¿Qué es lo que te va a impedir que camines por encima de las circunstancias? ¿Se acuerdan aquella historia cuando Jesús camina por las aguas y los discípulos están asustados porque pensaban que era un fantasma? De repente Jesús les dice, tengan ánimo, yo soy. Y entonces Pedro le dice, Señor, si tú eres, manda que yo vaya hacia ti por las aguas. Y le dice, ven. Él se baja, comienza a caminar por las aguas, dice que ve las olas ahí, el mar embravecido, y se hunde. Y entonces Jesús lo rescata, ¿verdad? Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué qué? Dudaste. La duda, mis hermanos, te va a impedir que recibas cosa alguna del Señor. La duda te va a apartar de la verdad y vas a creer más la mentira. La duda te va a llevar al miedo, al pánico, te va a alejar de las promesas de Dios. La duda siempre te hará creer que no se puede, que no insistas, que te derrotes. Eso va a ser la duda en tu vida. No lo permitas. El Señor nos ha dado fe, nos ha dado sus promesas, nos ha dado su palabra, y es en ella donde usted y yo debemos estar sustentados. En la palabra de Dios, sostenidos en la palabra de Dios, confiados en la palabra de Dios. Como Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién puede ir usted? ¿Quién le puede dar una seguridad como el Señor? ¿El brujo? No, hombre. Por último, ¿por qué no recibimos peticiones, mis hermanos? Porque pedimos, pero escuche esto, pero no tenemos la necesidad de buscar relacionarnos con Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Que hay personas que piensan del Señor como una nevera, a la cual vienen y sacan lo que quieren y después se van hasta la próxima vez que tienen necesidad de algo, sin ninguna necesidad de Dios, sin ninguna necesidad del Señor. Solo piensan en sus necesidades. Las peticiones, mis hermanos, son respondidas cuando nuestro corazón es mostrado al Señor, que lo buscamos porque necesitamos de Él. Queremos más conocerlo, queremos amarlo más, queremos saber más de Él. Ese es nuestro principal interés. Muchos oran porque Dios sane a su abuelita, a su mamá, a su hermano, a su perro y todo para que puedan estar más tiempo con ellos, para que no los puedan extrañar y sentirse mal. Pero actúan egoístamente. En ningún momento desean establecer una mayor relación con Dios. En ningún momento están expresando el deseo de su corazón de decir, Señor, quiero conocerte más para que me dirijas más tú a mí.
Los creyentes pedimos muchas cosas, pero lo que menos pedimos es que crezca nuestra relación con Dios, es que crezca nuestra comunión con Dios. Nunca pedimos porque nuestro compromiso con Dios sea mayor, porque nuestra obediencia sea mayor e incondicional. Los creyentes pedimos, cuando nos detenemos, pero cuando nos detenemos, a escuchar a Dios. ¿Cuándo nos detenemos a oír lo que Él nos quiere decir? ¿Cuántos venimos a su presencia con el único propósito de decir, háblame, Señor? Háblame. Tu siervo escucha. Ay, hermanos, las peticiones parece que es nada más de un solo lado. Y pa. Oye, guarda silencio. Dios te quiere decir, Dios te quiere hablar. Dios te quiere expresar tantas cosas, pero hay que saber escuchar a Dios. Hay que saberlo oír. Amén. Así que mis hermanos, ¿cuántos desean que Dios conteste sus peticiones? ¿Cuántos de ustedes desean esta noche decir como los discípulos, Señor, enséñame a orar? Si usted es una persona de estas, póngase de pie. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que queremos buscarlo. Queremos ciertamente en esa relación con Dios pedirle, porque tenemos necesidades, porque hay cosas que pedirle. Pero recuérdelo, necesitamos manos limpias. Necesitamos quitar de nuestro corazón todo pecado que pueda haber. Necesitamos quitar de nosotros ídolos. Si usted es un ídolo de la televisión, quítelo, del internet, del Facebook, quite eso y póngase a establezca una comunión continua con el Señor. Deje que el Señor le hable, aprenda a escuchar la voz de Dios. El Señor le quiere hablar, que siempre camine en la voluntad de Dios, que no pida para sus deleites, quite de usted la duda y busque una relación más profunda con su Señor. Levante sus manos. Cierre sus ojos. Dígale al Señor ahí en su lugar, Señor, enséñame a orar. Deseo ser una persona como tu Hijo Jesucristo, nuestro Maestro, quien nos enseñó realmente este camino de la oración. Cierto es que tengo la libertad para entrar a tu presencia. Cierto es que tengo la libertad para estar en comunión contigo. Pero Señor, realmente hay un interés en mi corazón por conocerte, por amarte más, por estar tan unido a ti como Jesús lo decía, nada puede hacer el Hijo por sí mismo. Así yo, Señor, yo quiero expresar estas palabras y que esto sea verdadero en mi vida. Pero Señor, te necesito. Necesito tu ayuda. Ayúdame, Señor, a saber orar, a saber estar en tu presencia. Pero me has enseñado en esta noche que hay cosas que me pueden impedir mis peticiones, mis oraciones. Y me has enseñado, Señor, todas estas cosas que yo quiero quitarlas de mi vida. Si hay aquí alguien en esta noche que sus manos están sucias, vaya con Dios, pida perdón y dígale, Señor, no voy a volver a maldecir a mi hijo, no voy a volver a expresarle ofensa o a herirlo, o a mi esposa o a mi esposo. Hable con Dios, reconozca y dígale, Señor, quiero venir a tu presencia y orar y hablar contigo, pero con manos limpias, con corazón puro, un corazón libre de iniquidad. No quiero ser como estos ejemplos que oímos. No quiero ser como estos ejemplos que escuchamos, Señor, donde sigo insistiendo en mantenerme en esa condición de pecado cuando yo deseo que tú me bendigas, cuando yo deseo escuchar tu voz. ¿Cómo será esta respuesta si sigo viviendo en tal forma? Aquí estamos, Señor. Qué maravilloso es estudiar tu vida, Jesús. Qué maravilloso es conocer de tu vida. Y esta es una área importante que tú nos enseñaste a orar. Cuando tú ores, entra a tu aposento
Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. Oh Señor, aquí estamos queriendo aprender de ti más y más, Señor. Gracias, Señor. Cante este canto y dígaselo con todo su corazón al Señor. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sión, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sión, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Cosas tremendas, cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. El que afirma las montañas, el que afirma las montañas con su gran poder. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Queremos aprender a vivir unidos siempre a ti, Señor. Gracias, Señor. Enséñanos a orar siempre. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Y si no hay oración, fíjese bien, si no hay búsqueda de Dios, si usted y yo no aprendemos a vivir en una dependencia con nuestro Dios, ¿cómo podríamos entonces esperar respuestas poderosas? ¿Cómo podríamos esperar recibir de Dios revelaciones de parte de Él? ¿Cómo podemos estar esperando esto si usted y yo no lo buscamos? Si usted y yo no nos unimos a Dios. Mire, déjeme darle algunos ejemplos. ¿Saben qué estaban haciendo los discípulos del Señor en el aposento alto antes de ser investidos del poder del Espíritu Santo? ¿Saben qué estaban haciendo en aquel aposento alto 120 personas? Orando. ¿Qué estaban haciendo? Perseverando en la oración. Ahí estaban, insistentes. Una, otra vez, Jesús nos prometió, Jesús nos aseguró que nos enviaría al Espíritu Santo, orando, clamando, Padre, gracias, estamos esperando tu promesa. ¿Saben qué hizo Jesús antes de ir a la cruz en un tiempo de mucha ansiedad? El deseo de Jesús, seguro, el deseo de su corazón es que cada uno de nosotros, sus discípulos, seamos personas
que dependamos totalmente de una comunión con nuestro Dios. Seguro ese es el deseo del corazón de Jesús. Jesús, mire, llegó a decir de sí mismo Jesús estas palabras, y seguro Él desea que cada uno de nosotros, hijos de Dios, podamos hacerlas parte de nuestra vida. Él dijo en Juan 5:19 estas palabras: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Otro texto, Juan 5:30, Jesús volvió a repetir algo similar a esto, y mire lo que dice en Juan 5:30. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Cuánto puede hacer Jesús por sí mismo? Dice: nada. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Fíjense bien, mis hermanos, en ambos pasajes que acabamos de leer, usted y yo podemos ver la unión de la comunión de Jesús con el Padre. De tal manera es esta comunión, es esta relación de unidad entre el Hijo y el Padre, que Jesús nos dice que Él no puede hacer nada por sí mismo. Y esto es lo que tú y yo deberíamos de aprender. En la comunión, en la oración, en la relación en secreto con el Padre, usted y yo deberíamos de estar tan íntimamente unidos con Dios, con el Padre, con Cristo, de tal manera que podamos experimentar y decir: no puedo hacer nada por mí mismo, nada. Así que estos pasajes de inicio, mis hermanos, nos dan por sentado que todos los discípulos del Señor, ¿cuántos? Todos. ¿Usted es un discípulo del Señor? Entonces, todos los discípulos del Señor debemos orar. Debemos buscar al Señor de todo nuestro corazón. Debemos depender del Padre, así como Cristo lo hizo, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora vaya conmigo Lucas 11, verso 1, por favor. Lucas capítulo 11, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice ahí la escritura: aconteció que Jesús, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo esta noche les quiero hablar acerca de peticiones sin respuesta. Peticiones sin respuesta. La vida de Jesús, mis hermanos, es un gran ejemplo para nosotros, un gran ejemplo en una vida de oración. Buenas noches, hermanos. Gusto saludarlos. ¿Cuántos están bendecidos? Voy a pedirle que abra su Biblia conmigo en Mateo 6, versículo 5. Vamos a leer dos versículos, dos textos para el mensaje de esta noche, y vamos a continuar con esa serie que estamos viendo, la vida y los milagros de Jesús. Mateo 6, versos 5 y 8, 5 al 8. Dice: y cuando ores, Jesús está enseñando aquí a sus discípulos, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer el Padre en lo secreto? Te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones